Existe una planta que fue formalmente prescrita para enfermedades pulmonares. Hace 2000 años, un médico griego en el ejército romano la documentó. Su receta fue copiada, consultada y seguida sin interrupción durante 15 siglos. Hoy, esa misma planta está catalogada como maleza dañina en Colorado y Hawái. En Estados Unidos, no se puede decir legalmente lo que hace. En Alemania, es un medicamento aprobado. Sugieren 5 herbicidas para eliminarla. Sus ventas como suplemento crecieron un 45% el año pasado porque la gente está descubriendo lo que fue borrado. El archivo se abre en Constantinopla, alrededor del año 512. Dentro del Scriptorium Imperial, un equipo de escribas está completando un encargo para una de las mujeres más influyentes del Imperio Bizantino, la princesa Anicia Juliana. El libro que están produciendo es extraordinario. Cada página está pintada sobre vitela. Cada planta está ilustrada a todo color. El texto que están copiando fue escrito más de 4 siglos antes por un médico griego al servicio del ejército romano. Un hombre llamado Pedánio Dioscórides. Su obra original, de materia médica, catalogó aproximadamente 600 plantas. Fue la referencia farmacéutica más completa que el mundo antiguo había producido jamás. Su autoridad era tan absoluta que nunca salió de circulación. Ni por una década, ni por un siglo. Durante más de 1500 años, el texto de Dioscórides fue activamente copiado, consultado y recetado. La cadena ininterrumpida de autoridad farmacéutica más larga de la historia occidental. El libro que los escribas completaron para la princesa Juliana es conocido hoy como el Dioscórides de Viena. Es la copia ilustrada más antigua que se conserva de materia médica. Está registrado en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Enterrado en sus páginas, bajo el nombre griego plomos, hay una recomendación formal de una planta para ser utilizada contra enfermedades del pulmón. Pero Dioscórides no fue el primero en documentar esta planta. Antes que él, Aristóteles, escribiendo entre 384 a.C. y 322 a.C., registró que sus semillas eran trituradas y arrojadas al agua para aturdir peces. Antes de Aristóteles, su alumno Teofrasto, padre de la botánica, empleó el término tapsos para una hierba proveniente del antiguo asentamiento griego cerca de Siracusa, Sicilia, una palabra que se convertiría en el nombre de la especie de la planta. Después de Dioscórides, Plinio el Viejo usó el nombre latino Verbascum en su Naturalis Historia, alrededor del año 77 después de Cristo, el origen del género moderno. 4 de los más grandes naturalistas del mundo antiguo. 4 registros independientes, una sola planta. Verbascum tapsus. Usted la conoce como gordolobo. O si vive en Colorado o Hawái, la conoce como maleza dañina. Esto no era superstición popular susurrada entre abuelas. Esta era la planta respiratoria fundamental de la medicina occidental, documentada por las mentes que construyeron la disciplina, preservada en manuscritos que sobrevivieron la caída de imperios, recetada de manera continua durante 2000 años. La pregunta no es si el gordolobo funciona. La pregunta es qué ocurrió entre un tesoro de la UNESCO y una clasificación de maleza dañina. Esa historia comienza cuando la planta cruzó un océano. Los navajo la llamaron Big Tobacco, el tabaco grande. Ese nombre solo ya dice algo. Cuando el pueblo Diné le dio a una planta extranjera el mismo peso que uno de sus aliados botánicos más sagrados, no lo estaban haciendo a la ligera. Estaban reconociendo su poder. El gordolobo no es originario de América del Norte. Llegó con los colonos europeos, probablemente desde tan temprano como la década de 1630, cuando los puritanos plantaron jardines medicinales en las colonias de Nueva Inglaterra, con introducciones adicionales en Virginia a mediados del siglo XVIII. La planta se propagó tan agresivamente por el continente que en 1818, el botánico Amos Eaton la declaró nativa. Se burló de quien no estuviera de acuerdo. Escribió que cuando los botánicos afirmaban que el gordolobo había sido introducido, le daban a sus alumnos más jóvenes motivos para burlarse de sus maestros. La planta había conquistado un continente tan rápido que un botánico profesional se negó a creer que no siempre había estado ahí. Pero lo que sucedió después es la parte que importa.
En una o dos generaciones tras su introducción, múltiples naciones indígenas, separadas por miles de kilómetros, hablando distintos idiomas, practicando tradiciones curativas distintas, adoptaron de manera independiente esta planta extranjera en su propia medicina. Los Mohegan preparaban las hojas de gordolobo en melaza para hacer un jarabe para la tos y fumaban las hojas secas para aliviar el asma. Los cherokees sustituían la miel o el azúcar morena por la melaza, inhalaban el humo de raíces de gordolobo encendidas para la congestión del pecho y aplicaban las hojas suaves como cataplasmas en cortes y glándulas inflamadas. La anciana Cherokee Mara Robertson lo dijo con sencillez: siempre ha sido parte de mi vida. Los navajo mezclaban gordolobo con tabaco y lo fumaban para la tos. Los catawba combinaban flores inmaduras con raíz de ciruelo para preparar un remedio para la tos. Los menominee fumaban las raíces secas pulverizadas. Los Potawatomi fumaban las hojas secas para los resfriados, la bronquitis y el asma. A lo largo de los bosques del este, las tribus forraban sus mocasines de invierno con las hojas aterciopeladas para abrigarse. Los Abenaki ensartaban raíz de gordolobo en collares para los bebés en periodo de dentición. Conocemos estas prácticas porque un hombre pasó décadas documentándolas. Daniel E. Moerman, profesor emérito de antropología en la Universidad de Michigan-Dearborn, compiló el levantamiento etnobotánico más vasto jamás intentado, Native American Ethnobotany, publicado en 1998. Más de 44.000 usos, más de 4.000 plantas, 291 grupos indígenas norteamericanos. Es el registro definitivo de cómo los primeros pueblos de este continente entendieron el mundo botánico. Y dentro de ese vasto archivo, el gordolobo sobresale porque nación tras nación, sin ninguna instrucción compartida, convergió en la misma conclusión: esta planta cura los pulmones. Múltiples naciones, múltiples preparaciones, la misma respuesta. Pero no fue sino hasta el siglo XX que alguien pudo explicar por qué. En 1991, en el Departamento de Virología de la Academia Médica de Cracovia, Polonia, un equipo dirigido por Zorniak Nowosielska se propuso responder una pregunta engañosamente simple. Querían saber si una infusión de flores de gordolobo, no un extracto, no un aislado farmacéutico, sino una infusión básica, la misma preparación que haría una abuela, tenía actividad antiviral medible. La probaron contra un panel de virus, influenza A en múltiples cepas, influenza B y herpes simple. Los resultados llegaron con una fuerza silenciosa. La infusión de gordolobo redujo los títulos del virus de la influenza entre 1 y 3 unidades logarítmicas. Redujo el virus del herpes simple en 3 unidades logarítmicas. Estos efectos ocurrieron a concentraciones que dejaron las células humanas intactas. Habían puesto a prueba el té de la abuela contra la influenza y ganó. Pero saber que algo funciona y saber cómo funciona son problemas distintos. Esa respuesta llegó desde el otro lado del mundo. En 2012, Franco Matías Escobar en la Universidad de Río Cuarto, Argentina, trabajando con colegas del INTECI en la Universidad de San Luis, descifró el mecanismo. Su equipo probó extracto de gordolobo contra el virus de la pseudorrabia y encontró algo notable. Cuando el virus fue preincubado con el extracto, o cuando el extracto estaba presente durante la adhesión viral, la inhibición de placa alcanzó el 99%. Pero cuando el extracto se añadía después de que el virus ya había ingresado a la célula, no había efecto alguno. La planta no mata el virus dentro de la célula. Bloquea la puerta. Impide la adhesión y la entrada. El índice de selectividad, la proporción entre su toxicidad para las células sanas y su toxicidad para el virus, midió entre 31 y 41, lo que significa que el gordolobo es entre 30 y 40 veces más eficaz contra el virus que dañino para el tejido normal. Luego, en 2023, La Escalada, Iaso M. Ocasa y sus colegas publicaron lo que puede ser el hallazgo reciente más significativo. El extracto de flores de gordolobo demostró una reducción de 8 veces contra el coronavirus humano COP229 en comparación con el control positivo. El extracto de hoja mostró un impacto antiviral 5 veces mayor contra la hepatitis C que las flores. El equipo identificó 31 metabolitos secundarios, 12 de los cuales nunca habían sido reportados en Verbascum tapsus antes. Y las propiedades antivirales son solo la mitad de la historia.
Dentro de cada hoja y flor de gordolobo, dos sistemas trabajan simultáneamente. Las saponinas actúan como expectorantes, reducen la tensión superficial del moco, adelgazándolo, descomponiéndolo y facilitando su expulsión. El mucílago hace el trabajo contrario, forma una película protectora viscosa y gelatinosa sobre el tejido inflamado y en carne viva, protegiendo físicamente las vías respiratorias irritadas de daños adicionales. Imaginen sus vías respiratorias como un pasillo obstruido con cemento húmedo. Las saponinas son el martillo neumático que rompe el cemento. El mucílago es una capa fresca de sellador que protege las paredes por debajo. La industria farmacéutica necesita dos medicamentos distintos para replicar lo que hace esta sola planta. No se ha realizado ningún estudio clínico comparativo directo entre el gordolobo y la guaifenesina o el destrometorfano. Una planta con propiedades antivirales documentadas, un mecanismo respiratorio de doble acción confirmado en laboratorios de Polonia a Argentina a Egipto y 2000 años de uso registrado ininterrumpido. En Europa, es medicina reconocida. En América, recomiendan glifosato. La planta que los romanos llamaban candela regia, la vela real, cuyos tallos secos eran sumergidos en sebo y llevados en procesiones fúnebres para iluminar el paso de los muertos, cuyas hojas suaves forraban los mocasines de los guerreros cherokee, está hoy catalogada como maleza dañina de categoría C en Colorado, bajo la Ley de Malezas Dañinas de Colorado, Estatutos Revisados de Colorado, sección 35-5.5-101, promulgada originalmente en 1990. Es maleza dañina en Hawái bajo las reglas administrativas de Hawái, capítulo 4 a 68, reportada por primera vez en las islas en 1932, ocupando más de 2.000 kilómetros cuadrados para 1990. Es maleza dañina en condados específicos de Montana, Beaveread, Deer Lodge, Lewis and Clark, Mineral, Stillwater y Yellowstone. De vela real a maleza dañina. Eso no es una reclasificación botánica. Eso es un borrado cultural. Bajo la Ley de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos, firmada por el presidente Clinton el 25 de octubre de 1994, el gordolobo puede comercializarse en América como suplemento, pero no puede llevar ni una sola afirmación de tratamiento de enfermedades. La etiqueta puede decir apoya la salud respiratoria. No puede decir lo que Dioscórides escribió hace 2000 años. En 2022, la FDA emitió una carta de advertencia a Nusan Incorporated por comercializar un producto de gordolobo con afirmaciones como puede ayudar a aliviar síntomas de resfriados o gripe, consideradas afirmaciones de medicamento nuevo no aprobado. Una carta de advertencia por decir lo que 15 siglos de médicos ya documentaron. Ahora crucen el Atlántico. En Alemania, la Comisión el Consejo Asesor Científico del Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios, publicó una monografía positiva sobre las flores de gordolobo en 1990. Indicación aprobada, catarro de las vías respiratorias. La Agencia Europea de Medicamentos emitió una monografía herbal formal en 2018, medicamento herbal tradicional para dolor de garganta, tos seca y resfriado. La Farmacopea Europea lo incluye como sustancia herbal definida con estándares de calidad publicados. La misma planta, los mismos compuestos, el mismo registro de 2000 años. Continente diferente, reglas diferentes. Los servicios de extensión tienen sus instrucciones. La extensión de la Universidad Estatal de Montana publicó su boletín mensual sobre malezas acerca del gordolobo en diciembre de 2016, redactado por Jane Mangold. El Departamento de Agricultura de Colorado publicó una hoja informativa sobre el gordolobo común. La Guía de Referencia de Malezas del Condado de Larimer, quinta edición, lista los herbicidas recomendados, glifosato, 2,4-D, aminopiralida vendida como Milestone y metsulfurón metilo vendido como Escort. El control se considera difícil. El follaje lanoso físicamente resiste la absorción de herbicidas. Requieren surfactantes químicos solo para penetrar las propias defensas de la planta. Incluso cuando la fumigan, ella contraataca. Ahora consideren el dinero. El mercado farmacéutico global de tos y resfriado genera aproximadamente $88.000 millones anuales.
El mercado de remedios de venta libre para tos y resfriado solo en Estados Unidos es de 12.350 millones. Mucinex, una sola marca que vende guaifenesina, un compuesto derivado originalmente del árbol de Guayacán, que a su vez era usado como medicina por los indígenas americanos antes de que la demanda europea de madera de Guayacán se volviera tan intensa que la corporación bancaria Fugger tuviera un monopolio comercial. Generó $332 millones en su punto máximo antes de que Reckitt Benckiser adquiriera a su fabricante por $2.300 millones. El mercado total de suplementos de Gordolobo es de $135 millones. El mercado farmacéutico de tos y resfriado es aproximadamente 650 veces más grande. Una planta que se siembra sola, que prospera en suelos pobres, que necesita casi nada de agua, que produce más de 100.000 semillas por planta. Semillas que permanecen viables en el suelo hasta 120 años. No se puede crear dependencia económica de algo que crece solo en una cantera de grava. La catalogan como maleza dañina. Publican boletines de extensión recomendando 5 herbicidas distintos para erradicarla. Emiten cartas de advertencia de la FDA cuando alguien dice lo que hace. No financian ningún ensayo clínico para probar lo que Dioscórides documentó hace 2000 años. Aprueban su uso terapéutico en Europa mientras lo bloquean en América. Y les venden $88.000 millones al año en medicamentos para la tos mientras la planta que limpia sus pulmones crece en cada zanja a la orilla de la carretera en el país. El gordolobo tuvo un último hogar institucional en la medicina norteamericana, el Eclectic Medical Institute de Cincinnati, Ohio, fundado en 1845. Su referencia definitiva, el King's American Dispensatory, establecía que la influencia del gordolobo sobre el tracto respiratorio superior era pronunciada, particularmente donde están implicadas la laringe y la tráquea. La última generación de médicos eclécticos se graduó en 1939. El registro fue entregado en 1942. Los activos restantes eran $6.000. Una disciplina entera de medicina botánica fue suprimida en una sola generación. En 1990, un hombre llamado Michael Moore entró al sótano de la Biblioteca y Museo Lloyd en Cincinnati, Ohio. Lo que encontró ahí transformó el rumbo del herbalismo americano. Moore había nacido Michael Roland Shaw Moore en 1941 y era el fundador de la Southwest School of Botanical Medicine en Bisbee, Arizona, que dirigió como programa de residencia durante 28 años. Había venido buscando el conocimiento perdido de los médicos eclécticos. Describió con sus propias palabras lo que encontró en ese sótano. Encontró las bibliotecas acumuladas de todas las escuelas de medicina ecléctica, enviadas a la Facultad de Medicina Ecléctica una a una conforme iban cerrando. Los escritos de una disciplina médica que sobrevivió un siglo. Los libros estaban ahí, el conocimiento estaba ahí, enterrado en un sótano en Cincinnati. Moore comenzó a escanear a mano los documentos, digitalizando textos que habían sido inaccesibles durante décadas y publicándolos en línea de forma gratuita. Rescató la materia médica que la medicina institucional había abandonado. Fue fotografiado de manera memorable entre flores de gordolobo a finales de los años 90. El jardín medicinal de Moore en Mission Garden en Tucson, Arizona, honra su legado. Murió en 2009. El conocimiento que preservó no murió con él. Porque a lo largo del país, otra fuerza había estado construyéndose durante aún más tiempo. Rosemary Gladstar, conocida para toda una generación de herbalistas como la madrina del herbalismo moderno, fundó la California School of Herbal Studies en 1978 en Forestville, California. Es la escuela de hierbas en funcionamiento continuo más antigua de Estados Unidos. Continuó fundando el Sage Mountain Herbal Retreat Center and Botanical Sanctuary en Vermont. 550 acres, hoy una organización sin fines de lucro 501, C3, y United Plant Savers, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger las plantas medicinales en peligro. Tiene más de 50 años de práctica y posee un doctorado honorario de la National University of Natural Medicine. Gladstar entendió algo sobre el conocimiento que Moore había rescatado de ese sótano. Dijo que es casi ancestral en nosotros. La gente ha estado usando plantas en todo el mundo durante literalmente siglos.
Así que esta información está casi codificada en nosotros. Codificada, no borrada. Suprimida, pero no destruida. Y ahora la codificación está emergiendo a una escala que ninguna institución puede controlar. Las ventas de suplementos de Gordolobo crecieron un 45.1% interanual en 2024, convirtiéndolo en uno de los suplementos herbals de más rápido crecimiento en América. Las búsquedas en TikTok de la frase receta de té de Gordolobo para los pulmones arrojaron 9.6 millones de publicaciones. El mercado de la hoja de Gordolobo alcanzó $135 millones en 2024, con pronóstico de llegar a 210 millones para 2033. El COVID-19 impulsó un renacimiento de las hierbas respiratorias. La tribu Squashen Island incluyó específicamente al gordolobo en su guía de recursos herbals durante la pandemia. The Alchemist's Kitchen, una botica herbal en Nueva York, vende una mezcla llamada Love Your Lungs Tea. El gordolobo es el ingrediente principal. La supresión fracasó. La planta sigue aquí, en cada estado, a la orilla de cada camino. Y ahora también lo está el conocimiento. Usted ya sabe cómo luce el gordolobo. Ha pasado junto a él miles de veces. En su primer año, crece como una roseta baja de hasta 60 centímetros de diámetro, con hojas grandes e inconfundiblemente peludas, gris verdosas, gruesas, con la textura del franela. Esa suavidad proviene de tricomas estrellados, pelos ramificados en forma de estrella bajo el microscopio que cubren cada superficie de la planta. Nada más en el campo se siente como el gordolobo. Pase los dedos por una hoja una sola vez y jamás volverá a confundirlo. En su segundo año, un tallo único sin ramificaciones se eleva de 1 a 2.5 metros de altura. Un poste rígido tachonado de brillantes flores amarillo azufre. Las hojas se envuelven hacia abajo por el tallo, creando alas características. Toda la planta parece cubierta de plata. Tras florecer, los tallos marrones persisten durante el invierno, rígidos, esqueléticos, inconfundibles. La silueta de una antorcha, que es exactamente lo que fue hace 2000 años. Lo encontrará en bordes de carreteras, vías de ferrocarril, canteras de grava, obras de construcción, lotes baldíos, pastizales sobrepastoreados, claros de bosque y laderas secas. Siempre a pleno sol, siempre en terreno perturbado. Una advertencia por encima de todas las demás: si prepárate de gordolobo, 1 a 2 cucharaditas de hojas o flores secas por 240 mililitros de agua hirviendo, en infusión de 10 a 15 minutos. Debe colarlo a través de un filtro de café. No un colador de té, un filtro de café. Esos mismos tricomas estrellados que hacen que las hojas se sientan como terciopelo pasarán a través de un colador estándar e irritarán físicamente su garganta. La planta que calma sus pulmones los dejará en carne viva si omite este paso. Nunca cosecha en bordes de carreteras ni en áreas fumigadas. El gordolobo es un hiperacumulador de metales pesados, extrae toxinas del suelo contaminado. Las semillas son tóxicas y nunca deben consumirse. La Agencia Europea de Medicamentos desaconseja su uso durante el embarazo o la lactancia por datos de seguridad insuficientes. Esto no es consejo médico. Esto es historia. Esto es botánica. Y esto es lo que muestra el registro. Una planta recetada para enfermedades pulmonares por Dioscórides hace 2000 años. Documentada por Aristóteles, Teofrasto y Plinio. Adoptada por los Cherokee, los Mohegan y los Navajo. Probada contra la influenza, el herpes y el coronavirus en laboratorios de Polonia a Argentina a Egipto. Aprobada como medicina en Alemania. Clasificada como maleza en Colorado. Vendida sin afirmaciones terapéuticas en América, mientras la industria de los medicamentos para la tos recauda $88.000 millones al año. Borraron este conocimiento de las escuelas de medicina. Lo catalogaron como maleza. Recomiendan 5 herbicidas para eliminarlo. Y vuelve a crecer cada vez. 100.000 semillas por planta. Viables durante un siglo en el suelo. Ahora ya sabe por qué. Suscríbase para recordar lo que quieren que olvide.